Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, podés hacer todos los comentarios que quieras, podés y debés, por ejemplo, suscribirte al canal si no estás aún suscrito y también poner me gusta, poner like. Eso es muy importante porque así es que el algoritmo funciona, ¿no? Hace una relación entre visualizaciones, like, en fin, y ahí te recomienda y hace que cada vez más gente conozca nuestros programas. Si nos estás mirando por la fanpage de Facebook, también puedes hacer comentarios, puedes compartir en tu perfil, elegir entre una gama de reacciones que te permite Facebook. También nos puedes estar mirando por la página web de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy. Hay una pestañita que te permite hacerte socio o socia de la comunidad y hacer un aporte módico mensual, que es lo que nos ayuda a financiar este proyecto de comunicación que venimos llevando adelante desde hace más de 2 años. Saludamos a todos y todas los que nos miran a través de las pantallas de Cardinal TV, en los cable operadores de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, que son como 100 cable operadores, en todas las capitales departamentales del interior, un montón de localidades. Bueno, a todos y a todas los saludamos calurosamente. En la noche de hoy vamos a abordar esta polémica en torno a las ollas populares. Como ustedes saben, el fenómeno de las ollas populares que creció de manera exponencial a partir del inicio de la emergencia sanitaria, de la pandemia, ya en marzo, abril de 2020, cuando el deterioro, sobre todo, de las condiciones de vida de la gente que trabajaba, pero no tenía necesariamente una relación de dependencia, no tenía trabajo formal, fue tal que muchísima gente debió recurrir a la solidaridad popular para poder alimentarse. Pero lejos de desaparecer con el fin de la emergencia sanitaria, el fenómeno parece haber llegado para quedarse y de acuerdo a los cálculos, las investigaciones que hizo, por ejemplo, Solidaridad UI, en el área metropolitana nada más se están entregando alrededor de 1.200.000 porciones mensuales, un número superior a 40.000 porciones por día, para tener una noción de la cantidad de gente que está recurriendo a las ollas populares para alimentarse, familias completas, incluyendo, por cierto, niños y niñas. Y esto considerando el área metropolitana, porque además en el interior del país también hay en todos los departamentos ollas populares y algún tipo de merenderos sociales, en fin, formas de alimentarse de esta manera. También saben ustedes que en los últimos días, las últimas semanas, se produjo un interdicto entre el Ministerio de Desarrollo Social y la coordinadora de ollas, la coordinadora solidaria, donde el Ministerio exigió la entrega de datos precisos sobre ubicación de las ollas, cantidad de porciones, cantidad de gente, pero luego, cuando esos datos se entregaron, finalmente el Ministerio dijo que se habían entregado fuera de fecha, decidió eliminar la asistencia a las ollas que se hacía desde el MIDES. Las palabras del ministro Lema fueron: le hemos perdido la confianza a la coordinadora. Hemos decidido invitar hoy, para debatir este tema, a 2 integrantes de la coordinadora, Brenda Bogliacini, que ya estuvo hace bien poquito en Legítima Defensa, y también a Pedro Rodríguez, y también hemos decidido convocar a una investigadora de la Universidad de la República, de un área académica vinculada con la alimentación, con los derechos de alimentación, que funciona en la Escuela de Nutrición, que es Alejandra Girona. Así que vamos a la introducción del programa y enseguida conversamos con nuestros invitados e invitadas.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Recuerden que hemos implementado recientemente la posibilidad de colaborar también a través del chat. Pues son muchos y muchas las personas que nos miran y chatean y participan y discuten y analizan lo que dicen los invitados. Y ahora verán que abajo del chat tiene ese símbolo de pesos, que significa que podés hacer aportes. Aportes tan bajos como desde 30 pesos en adelante, que te permite, es el super chat, super sticker, en fin, son formas de colaboración, pero también de posicionar tus ideas, de posicionar tus chats, porque así funciona este mecanismo. A los que quieran colaborar y puedan, nosotros muy agradecidos, porque es otra forma de financiamiento de este proyecto de comunicación. Bienvenida, Brenda Pogliacini. ¿Cómo te va? Muy Nuevamente. bien, un gusto estar acá, un placer. Hace poquito estuvimos el viernes de hace 2 semanas con Georgina Mayo conversando contigo. Todavía en ese momento había conversaciones con el Ministerio de Desarrollo Social y vos habías ya comentado, denunciado que a ustedes le constaba que se estaba llamando, no sé de qué manera, si oficiosa por parte de las autoridades o por parte de esta Fundación Uruguay Adelante, pero se estaba llamando a ollas. No sé si definirlo de una forma como intimidatoria, pero una forma que no era simplemente consulta de información, ¿verdad? Cosa que ustedes... Nosotros lo consideramos sumamente grave, porque por un lado son metodologías abusivas, son también de estilo clientelístico, o sea, tratando de promover relacionamientos que son muy malos para que se desarrollen en la sociedad, ¿no? Si tú te salís de la Coordinadora Popular y Solidaria o te salís de la red tal o cual, yo te doy más insumos. O sea, ¿Eso lo hacía el estimular... MIDES o lo hacía Uruguay Eso lo Adelante? hacía Uruguay Adelante. Pero al mismo tiempo, eso también deriva de un problema que es el estructural, que es la falta de insumos suficientes de cantidad y calidad para las ollas. ¿Por qué eso es posible hacerlo? Porque la cantidad de insumos que daban para las ollas eran pocos y malos. Entonces, esa condición hace posible entonces cualquier forma manipulatoria con la solidaridad, con un capital muy importante, porque cualquier cambio de una sociedad mejora si cuenta con gente solidaria y después está a laburar para los otros, con los otros, es un potencial muy grande para una sociedad más solidaria y más justa. Entonces, si vos tu tarea es pervertirlo, dañarlo, destruirlo, bueno, en sí mismo es una práctica que nosotros consideramos muy grave y eso tuvo que ver en parte con el problema de una cierta reticencia a nosotros de dar los datos sin las garantías. Queríamos tener una reunión para asegurarnos garantías de los cómo, los modos, al mismo tiempo que Pero tuvieron una reunión con el ministro Lema. Tuvimos no con Lema, tuvimos una reunión con 2 funcionarias, con Carolina Murphy, que es la directora departamental de Montevideo, y con Karina Goday, que es la tercera digamos, en jerarquía en el ministerio, donde antes de ese plazo que nosotros, después de la reunión, menos que menos lo consideramos un ultimátum. No estaba en la carta que nos mandaban que eso era un ultimátum, ni que tenía consecuencia de ningún tipo. ¿Te referís al plazo del 30 de septiembre? El plazo del 30 de septiembre, y menos que menos después de esa reunión, porque para nosotros hay 2 discusiones, no solo seguir además el show que hoy está viendo en el tema de los insumos. Nosotros venimos insistiendo en que las ollas no deben ser la política social de gobierno, y menos usarnos, sino que tiene que haber otras respuestas, si queríamos otras respuestas, ya hace 2 años y medio, entonces este era un nudo y esa reunión era para abrir esa otra discusión sobre las respuestas, que hay que abrir un campo de respuestas que va desde ¿qué está atrás de la olla? ¿Qué está alrededor de la olla?
O sea, la falta de ingresos, la falta de trabajo, o bajísimos salarios, o carencias de salud, carencias educativas. Es decir, lo que rodea esa realidad que nosotros conocemos, porque en realidad las ollas hacemos todo eso. Porque somos parte del compromiso comunitario. Brenda, ¿no? contame un poco bien, ustedes se reúnen con estas dos jerarcas del Ministerio de Desarrollo Social y me imagino que les plantean, mire, acá el problema con la entrega de los datos, en este punto, está en que sabemos que se está llamando a ollas, a gente referente de las ollas, diciéndole váyanse de la coordinadora. ¿Es cierto esto? Con esta aclaración, lo dijimos, pero lo hemos dicho antes, porque eso pasó desde el 2021 hasta ahora, a través de todo el tiempo. Nosotros, esa reunión, porque en realidad la pregunta es, ¿por qué este cambio del ministerio, este cambio tan radical de actitud ante nosotros? Porque nosotros nos dimos cuenta después, ahora, mirando a distancia, que el día que estábamos reunidos, el MIDES estaba yendo a todas las ollas. O sea, nosotros no habíamos ni mandado los datos y ya estaban yendo a todas las ollas. Quiere decir que aquí había otra cosa y nosotros la situamos en otro lugar, en que el MIDES y el gobierno estaban diciendo que no había más hambre. Y ya vas a ver que todavía lo sigue diciendo. La demanda, la necesidad de insumos, la necesidad de alimentos está achicándose, entonces la situación está mucho mejor. Entonces, y ahí sale el informe de solidaridad de este equipo universitario que dice que se entregan 1.246.600 porciones por mes. Entonces, esto era nuestra sola existencia, esos datos, y además nuestra existencia organizada, las ollas organizadas, tenemos eso de que hablamos, de que opinamos, de que nos juntamos y usamos el cerebro y queremos luchar también por el derecho a la alimentación, o sea, es un derecho a la alimentación, al trabajo, a la vivienda. O sea, empezamos a ver todos, aparece todo eso en el cerro, aparece el de la vivienda, los asentamientos, y te aparece todo eso. Y entonces es un poco frenar esto. Y entonces empiezan hablando un poco del tema de que esos datos eran falsos, el ministro luego cambia y a mí pasa el tema que hacemos política y nosotros le decimos, no, hacemos política comunitaria, es otra manera, no es político partidario, eso ustedes defienden intereses de ese perfil. Y finalmente se cuelan hacia el tema de los datos, porque luego sería a través de los datos lo que ellos tratan de generar ataque a nuestra integridad, a nuestro sentido, a nuestro valor, a tratar de desprestigiarnos. Pero además te diría, Pedro, yo soy de la Organización de Usuarios y Salud, estoy en la red ya de principio, Pedro y Villa Española. Hay vecinos que se matan laburando en Villa Española, te pasan los datos en una hoja de cuaderno con virome, porque no hay nadie en la red con una computadora. El otro día estaba preguntando, ¿quién tiene computadora? En mi red soy yo, la que tiene computadora. Entonces, hay todo un desprestigio que, vuelvo a decirte, en realidad las razones son otras. El vehículo para la campaña de desprestigio y para decir, estamos haciendo las cosas bien de gobierno, no hay más hambre, fue un vehículo más propagandístico, porque en todo caso, así como nosotros le entregamos los datos a la Intendencia en 2021, y de ahí más se ocupó, le entregamos los datos a Redalco, y Redalco de ahí en más se ocupó, se lo entregamos al INDA y luego a Uruguay Adelante, que de ahí en adelante deberían haberse ocupado. ¿Está? Pero nos devuelven el problema a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ocupar, además de los datos, además de la logística, porque cuando tercerizan y derivan a Uruguay Adelante que haga la tarea, nosotros dijimos, pero Uruguay Adelante no tiene logística. ¿Qué vamos a ir nosotros a buscar las cosas al hipódromo? Y bueno, dice Bartol, y bueno, y ahí nosotros salimos a armar la logística.
aquí tenemos al gran artífice, uno de los grandes artífices de construir esa logística hermosa por un lado, digo, trabajosa, pero que es parte de una construcción colectiva nuestra, ¿no? Bienvenido, Pedro Rodríguez. ¿Qué tal? Gracias por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos y hacer escuchar nuestra voz. Y es que es muy importante la voz de las personas que han llevado adelante este movimiento. A mí me sorprendió el término utilizado por el ministro de le perdimos la confianza como intermediarios. Porque no me constaba de que ni nadie en la Soya fuera funcionario de nadie, o sea que en realidad me doy cuenta hasta qué punto se le puede imputar una responsabilidad, un problema de confianza a alguien que solidariamente se le ocurrió armar una olla, que otros no la hicieron, ¿no? Porque en realidad ustedes sí las hicieron. Eso ya me parecía una cosa como en los términos, ¿no? Salvo que nos estemos aceptando que el MIDES tiene una parte de su personal o el personal que asume como tal, que es un personal voluntario y además al cual le puede perder la confianza. Me pareció sorprendente en todos los términos. Hay una nota que hizo Gabriel de la Coste, creo, en Brecha, donde dice, es como imputar una corrupción social, la sociedad es corrupta. Me tiene muy impresionado eso, pero de todos modos creo que es necesario esclarecer para la población qué es lo que pasa. Cuando dice Brenda, bueno, vos tuviste mucho que ver en la construcción de la logística, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona esta logística? ¿Cómo es que llegan los alimentos? ¿Es posible que haya desvío de alimentos? ¿Es posible de que efectivamente haya mal uso, digamos, de alguno de estos recursos por parte de alguna olla? ¿Es posible que haya ollas que no existan, como señala el ministro? Me gustaría tener esa información para compartir con la gente. Claro, correcto. Es una muy buena pregunta y creo que está bueno explicar y dar una idea de qué hicimos, de qué hemos estado haciendo desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Entonces hay que poner un poco en contexto cómo se fue dando esto, ¿no? O sea, en realidad las ollas empezaron porque fue iniciativa de los vecinos. Los propios vecinos fueron lo que empezaron a construir olla y la empezaron a hacer en la puerta de su casa. En principio cocinando con lo que tenían. Conozco varias ollas, en la esquina de mi casa funciona todavía una, es una olla y merendero, y tenían 2 kilos de harina, una gente pobre, no tenían nada, no es que tuvieran, incluso la familia estaba sin trabajo. Y veían pasar a la gente después del 14 de marzo que iban al contenedor que estaba enfrente. Entonces pasaban con los carritos y con los hijos y le dio lástima que eso estaba pasando. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron 1 kilo de harina, hicieron torta frita y repartían. Y así empezaron muchas ollas, Después eso se corrió la bola por los demás vecinos empezaron a tratar de ayudar, a juntarse, a conseguir alimentos. Yo vivo en una cooperativa de vivienda, en esa cooperativa de vivienda salíamos a recorrer la cooperativa de viviendas, conseguíamos alimentos y conseguíamos dinero para otro montón de cosas que se necesitaban, como por ejemplo la energía, que es una cosa de la que nadie habla, absolutamente nadie habla, no habla el MIDES, no habla Uruguay Adelante, no habla nadie de la energía. Esa energía que nosotros utilizamos para cocinar, esto sale toda de la gente, toda, absolutamente toda. Nos referimos a gas, leña. Exacto, gas, leña, lo que sea, lo que se necesite para energía sale toda de la gente y la gente se ha agenciado de determinadas situaciones para poder llegar a poder cumplir con esas cosas, ¿no? Cuando se cocina con fuego vivo, que es leña, o cuando se cocina con gas. Y ese gas se consigue de 1000 formas diferentes, ¿no? En principio hubo aporte de parte de los sindicatos del gas y eso porque fue lo único que tuvimos, aporte de los sindicatos, no de las empresas. Nosotros hicimos contacto con varias empresas y lo único que conseguimos fue una rebaja de 10 pesos que era lamentable, nosotros ni siquiera la quisimos considerar. Entonces todo eso fue incrementando esto, hasta que en algún momento determinado se empiezan a juntar por oídas del cerro y además por conocimiento, ¿no? Personas que trabajaron en el Centro Social del Galpón de Corrales, que trabajaron en el Tobogán, que conocían a Alita, otros que tenían este conocimiento por radios comunitarias y que sabían que había ollas que estaban funcionando en Real Sur, también ollas que estaban funcionando en La Valleja. Entonces ahí se empezó a conformar lo que después terminó siendo el 9 de agosto de 2020 en FUBAN la conformación de la Coordinadora Popular y Solidaria. Y allí empieza a caminar, ¿no? Se nombran 3 comisiones de relacionamiento, de
de acopio y distribución y en ese momento de prensa y propaganda. Y allí empieza a funcionar la Coordinadora Popular y Solidaria con la gente. Es la gente, la propia gente la que va allí, la que concurre y se hacen todas esas comisiones. Y se hace todo eso con la gente de la soya. Allí empieza esa construcción colectiva que nos lleva hasta hoy. Allí es donde empezamos a visualizar los verdaderos problemas que teníamos. Porque nosotros hasta ese momento estábamos consiguiendo insumos con la gente del barrio, con los vecinos, con los pequeños comerciantes, con los sindicatos y con la construcción también que tenían la soya a través de los sindicatos, que es donde nacen las ollas. Los propios sindicatos también estaban haciendo ollas. Entonces nos empezamos a dar cuenta que estábamos en un problema y en un brete, no teníamos insumos. Y el Estado no aparecía, estábamos solos, absolutamente solos. Todo el 2020 nosotros estuvimos absolutamente solos, recorríamos todo, íbamos a buscar todas las donaciones que llegaban, nosotros las íbamos a buscar donde fuera, aunque fuera 5 kilos de arroz, ya íbamos a buscarla donde fuera para tener posibilidades de que cuando llamáramos a alguna reunión en la cual estuvieran todos para justamente colectivizar las cosas, hubiera algún alimento para poder repartir y que se llevaran a sus casas y que se llevaran a sus ollas también para poder cocinar. Allá por el 2021 aparece el INDA. A fines de 2020 aparece el primer plan ABC, que viene en 2020, que es una cantidad importante. Después ahí también aparece en 2021 el INDA, que nosotros hacemos un acuerdo con el INDA, pero ese acuerdo tenía fecha de caducidad, eran 3 meses. Eran solo insumos secos, verduras y gallinas o lo que pudiéramos conseguir, proteína, lo teníamos que conseguir nosotros, por las nuestras. A partir de allí se empieza a tener esa posibilidad de conseguir esos insumos. El tema con el INDA fue que se terminó en un momento determinado, quedamos sin nada. La Intendencia Municipal de Montevideo con el plan ABC fue en diciembre, pero después hubo determinadas cuestiones burocráticas que aparecieron en la Intendencia Municipal de Montevideo que no permitieron poder seguir con esa cantidad de insumos que nos habían dado en diciembre. Entonces se suspendió eso por cuestiones internas de la Intendencia. Eso estaba, y la voluntad de querer ayudar estaba, pero no había posibilidad de poder hacerlo en lo inmediato. Entonces tuvimos casi 3 meses sin nada. Otra vez quedamos sin nada, sin absolutamente nada y sin nadie que se arrimara a nosotros. Allí, bueno, volvimos a pelear, después era tanta la desesperación que había que cuando se terminó el convenio con el INDA pedimos una reunión con el MIDE. Allí el MIDES enseguida contestó, nos recibieron, fuimos a esa reunión con el MIDE, allí nos enteramos que había salido la posibilidad de esos 65 millones de pesos que en realidad eran 115 millones de pesos que venían del Fondo Coronavirus, 65 millones iban a venir para las ollas de Montevideo y zona metropolitana y 50 millones de pesos para el interior. Allí nosotros preguntamos cómo era que se iba a ejecutar eso y nos dijeron que se iba a ejecutar a través de Uruguay Adelante. Y nosotros dijimos por qué razón no la Coordinadora Popular y Solidaria. Nosotros estamos en territorio y estamos acá hace casi un año. ¿Cómo es posible que nosotros no nos hayan tenido en cuenta para esto? Estaba Bartol en ese momento de ministro. Y el ministro dijo, no, nosotros no los consideramos ustedes porque ustedes no tenían personería jurídica. Ah, bueno, está, bárbaro. Hicimos molde y dijimos, bueno, está, bolso, perdimos. No teníamos personería jurídica, no podíamos entrar en esto. Pero resulta que nos enteramos a la salida que Uruguay Adelante tampoco tenía personería jurídica. Tampoco la tenía. A Uruguay Adelante le prestó la personería jurídica el grupo de Empatía Uruguay. Entonces, nosotros empezamos a decir, ¿cómo es posible que nosotros, si en ese sentido también teníamos posibilidad de conseguir personería jurídica? La hubiéramos conseguido. Pero bueno, no nos dieron la oportunidad. Quiere decir que eso fue una chicana más de las tantas que utilizaron para no darnos la posibilidad a nosotros de poder manejar esa situación. Ahí lo que se definió fue, bueno, entonces firmamos un memorándum de acuerdo, que fue todo lo que quiso firmar en ese momento el Ministerio y el Ministro,
Ese memorándum de acuerdo nos llevó un tiempo, porque nos llevó a nosotros elaborar ese memorándum, porque además lo teníamos que hacer nosotros, ¿no? Que después lo hicimos y que ese memorándum después fue cualquiera, porque no contempló ninguna de las cosas que nosotros habíamos puesto. En realidad el MIDE hizo lo que quiso y puso el memorándum, pero nosotros en la desesperación, porque no teníamos nada que darle a la gente, no había nada. Las ollas querían, estaban desesperadas y además estaba la posibilidad de que la gente empezara a migrar hacia Uruguay Adelante y la gente no quería ir a Uruguay Adelante porque ya había tenido muy malas experiencias con Uruguay Adelante y no querían ir. Era un rechazo absoluto y visceral hacia Uruguay Adelante. Entonces ahí firmamos ese acuerdo desesperado y ahí empezamos a recibir los insumos, ¿no? Pero en primera instancia no teníamos nada de logística para hacer eso, nada, absolutamente nada. Entonces lo que el MIDE nos decía, bueno, nosotros garantizamos que el alimento esté en la puerta de Uruguay Adelante. Después de Uruguay Adelante, para ahí adelante, problema ustedes. ¿Cómo lo van a sacar de ahí? ¿Cómo lo van a llevar? Problema ustedes. Pará, porque nos estamos quedando sin tiempo en este bloque. Podemos seguir con este tema, pero quiero también darle la bienvenida a Alejandra Girona, adelante, nutricionista. ¿Cómo se llama el espacio de la universidad? Observatorio del Derecho a la Alimentación. Bueno, es un espacio dentro de la UDELAR que forma parte de una red de América Latina que viene observando el tema de la alimentación, ¿no? Lo primero que te quiero preguntar, Alejandra, es si ya tienen datos ustedes o tienen estimaciones sobre el impacto del hambre en este momento en Uruguay o por lo menos en el área metropolitana. Para mí es muy notable algunas cosas que yo no había visto, lo contaba el otro día en el programa, que vivo en una zona céntrica. El otro día, no hace mucho, estaba bajando la basura y pasaban los chiquilines adolescentes, no sé, pidiendo, no, pará, porque nosotros sacamos para comer. Nunca me había pasado eso, después me pasó 3 veces ya, ¿no? Y dije, esto es raro, o sea, esto no pasaba, esto es nuevo, ¿no? No sé si tienen más o menos una... En realidad, algunas cuestiones. Lo que se mide habitualmente, lo que los países deberían medir habitualmente, países serios, es los niveles de inseguridad alimentaria. Ahí está. ¿No? Que tiene incorporado el hambre, pero que además tiene otros niveles que hacen también a la inseguridad alimentaria y que tienen que ver desde el momento que una familia, un hogar o una persona empieza a tener preocupación por el mañana en relación a qué voy a comer. La incertidumbre que genera cuando me quedé sin trabajo, cuando las ganancias dentro de los ingresos dentro de mi hogar están disminuyendo, y entonces empiezo a preocuparme por mañana porque sé que el tipo de alimentación va a cambiar. Eso es lo más leve, ¿no? Después hay graduaciones en las cuales empiezan a aparecer problemas moderados, en el cual ya no solo hay una preocupación, sino que empecé a cambiar la calidad de mi alimentación. Y entonces empecé a cambiar las cuestiones que son más caras en cualquier canasta básica de alimentos y empiezo a comprar menos, ¿sí? Luego que empiezo a comprar menos, si la situación se joroba mucho más, voy a empezar a bajar la cantidad de alimentos que consumo a diario o que puedo acceder. Y por último, en las situaciones más extremas, es cuando hablo de hambre. Y esto está bueno puntualizarlo porque si no, queda en el discurso de cuántos uruguayos tienen hambre, que sí hay un porcentaje importante, que seguramente padecen de tiempos de comida en los cuales no logran cubrir hasta que acceden a una olla en la noche o a un comedor del Estado, etcétera, etcétera. Pero previo, ¿sí?, hay ya problemas en el Uruguay vinculados a los cambios en la calidad de la alimentación. Y eso previo sí se ha registrado claramente. Y eso, a ver, en Uruguay hasta el momento no hay datos oficiales sobre la inseguridad alimentaria. No se ha tomado, sí sabemos datos de pobreza, de indigencia, de lo que quieras, pero en relación a la alimentación no hay datos, a excepción de datos puntuales de algunas poblaciones en particular, ¿sí? El único dato oficial que tenemos es un reporte de FAO, ¿sí?, del año pasado, que dice, bueno, el año pasado la inseguridad alimentaria en el Uruguay ronda el 23%, entre la moderada y la grave. Estamos hablando de que 800.000 de la población. 23% de la población, estamos hablando de unas 800.000 personas que tuvieron algún grado de inseguridad alimentaria. Otra vez, no hambre solo, sino algún grado de estos de cambio de calidad o cantidad. De los cuales, dice el informe, 200.000 personas
estarían sí pasando hambre. ¿No? Esos son los datos a nivel país, datos FAO, OMS, OPS, ¿sí? PMA, el Programa Mundial de Alimentos, que reportaron cuando uno va a ver los datos de los países. Mientras tanto, ¿qué hicimos desde la UDELAR? Empezamos a generar datos puntuales, en especial de poblaciones que nos importan mucho más. No es que no nos importen todas, pero sí nos importaba saber qué estaba pasando con la población de niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí ANEP nos permite, ¿sí? Apenas inicia COVID, ingresar a los centros educativos para obtener datos vinculados a qué es lo que pasaba con niños, niñas y adolescentes. Y así nos encontramos que en realidad el 24% de los hogares que tienen adolescentes, sí, en Montevideo, reportaban algún grado de inseguridad alimentaria. Y que cuando nosotros mirábamos las diferencias o qué pasaba por su sector público y privado, en el público, en Montevideo, llega a un 45% la inseguridad alimentaria. Entonces, bueno, alerta. Realmente esos datos de 23% que aparecían nos estaban dando parecidos o coincidían en algún momento. Y por ahí anduvieron todos los datos, hasta los últimos que obtuvimos de niños que asisten a CAIF a nivel de país, que andan en un 31%, ¿sí? De hogares con niños que van a CAIF, que tienen algún grado de inseguridad alimentaria. Entonces, ¿es un problema? Sí. ¿Es un problema que ya estaba instalado previo a COVID y previo a este gobierno? También hay que decirlo, que ya había alertas desde el MIDES de que teníamos o estábamos teniendo problemas vinculados a esta medición de la inseguridad alimentaria, que lo que mide es el acceso, no mide otra cosa más que el acceso. Y en un país donde el alimento, el otro día lo decíamos, no es un bien común. Si yo no tengo dinero, no compro alimentos, no accedo a alimentos, es un problema la alimentación. Vamos a hacer un corte y ahora volvemos y seguimos hablando un poquito de este tema. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá. Pateala, campeón, porque los uruguayos somos grandes, de corazón. No estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Este 1 de octubre, Día del Patrimonio, descubrí el patrimonio natural de Canelones. Disfruta de las visitas y recorridas guiadas por los senderos de interpretación ambiental reunidos en la red de corredores de borde, para conocer más sobre los paisajes y las dinámicas de los diversos ecosistemas. Senderos de la Cuenca de Santa Lucía, senderos de los arroyos metropolitanos, senderos costeros, ruta guiada del Área Departamental de Protección Ambiental Solís Grande.
También habrá reconocimiento de flora y observación de aves. Encontrá todos los horarios e información en imcanelones.gov.uy. Este 1 de octubre, disfruta el patrimonio natural de Canelones. Alimenta tu energía. Alimenta tu bienestar. Alimenta tu capacidad. Alimenta tu motivación. Alimenta tu salud. Si compras comida o traes vianda de casa, alimenta tu jornada laboral. Lo que necesitas para trabajar y vivir mejor está en lo que comes. Intendencia de Montevideo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Alejandra, en el último año, más o menos, porque nosotros tratamos varias veces en el programa a partir de situaciones que se fueron presentando. Denuncias públicas, denuncias, por ejemplo, de los docentes del Liceo 49, por recordar algunas que tengo presentes, de adolescentes que se desmayaban en la clase, ¿no? O sea, que una situación, los docentes decían, por hambre. Observemos que más del 40% de los docentes de ese liceo están sancionados, ¿no? Eso lo denunciaron hace bien poquito en una mesa como esta que hicimos sobre educación, porque bueno, sancionados por el CODICET, no sé, por hacer declaraciones, porque, ¿no? Pero bueno, eso en algún momento he hecho un comunicado de esos docentes y también de otros centros educativos donde se registraban este tipo de cosas. Adolescentes que planteaban este problema en la clase. Después, nuevamente en el ámbito de la educación, maestros, maestras, diciendo, nosotros estamos poniendo plata del bolsillo porque se han reducido las porciones, porque los niños piden más comida porque dicen que no comen en su casa, ¿no? O sea, este tipo de fenómenos que dan como una idea, no sé, ninguna es en sí mismo un indicador total de algo, pero dan una idea de lo que está pasando. El año pasado recuerdo haber entrevistado a la directora de salud de la Intendencia de Montevideo a partir de que habían detectado en los policlínicos municipales la aparición de niños con problemas de los médicos. Los médicos que están en los policlínicos dicen, che, acá está pasando algo porque empezamos a detectar esto en niños y en madres grávidas, ¿no? Mujeres embarazadas. Todos fenómenos que, bueno, impresionan, impactan. Por lo menos yo no tenía la noción de que eso estaba sucediendo en el Uruguay. Y me gustaría saber cómo lo está abordando, por ejemplo, la universidad, la gente que está estudiando estos temas y no sé, creo que la gente tiene que saber qué es lo que está pasando, ¿no? En realidad, que este tema esté en la agenda pública está dando cuenta de que las respuestas son mínimas, que estamos dando respuestas mínimas a un fenómeno que es el del derecho a una alimentación, el derecho a una alimentación adecuada. También nos dice que en nuestro país tenemos grandes vacíos, ¿no? Primero porque no tenemos una ley sobre el derecho a la alimentación adecuada. Adherimos a otras, pero en realidad no tenemos una ley propia sobre el derecho a la alimentación. Lo segundo es que cuando las ollas, por ejemplo, surgen, nosotros nos deberíamos preguntar, ¿qué pasaría? ¿Ustedes fueron a las ollas? Nosotros fuimos a las ollas, recorrimos las ollas y hemos hecho algunas publicaciones. Pero ahora yo siempre pongo el ejemplo, si nosotros mañana faltan maestros, todos los vecinos vamos a empezar a ser maestros, vamos a poner en nuestras casas a educar a los niños. Si faltan policías, vamos a salir todos en nuestros barrios a hacer de policías. ¿Por qué es que naturalizamos algo que el Estado está dando respuesta mínima? ¿Por qué naturalizamos y la discusión no la ponemos en no cuántas ollas, ¿sí?, sino en por qué existen y por qué hay un Estado, porque hay un Instituto Nacional de Alimentación que no logra dar respuesta, ¿sí?, a la situación de algo tan básico como es en que todos podamos acceder a una alimentación adecuada? Entonces, realmente creo que si para algo sirvió COVID, tiene que ver para esto, para empezar a que esté en la agenda pública hacia dónde vamos en materia de alimentación. Pero, Alejandra Girona, nuevamente, quiero citar
declaraciones, las voy a hacer como de memoria. Yo recuerdo al ministro de Educación, no solo al ministro de Educación, también a otros jerarcas de la educación, diciendo, no, hay que cobrar ticket en los comedores escolares, ¿no? Nos sorprende que tales días hayan ido 60.000 niños y no sé, 200.000, como sugiriendo que había como niños de vivo o padres, no sé, una cosa de ese estilo. Estas son cosas que sucedieron en los últimos 2 años, ¿no? O sea, no es que solo que el Estado no está llegando, sino que además da la impresión de que el Estado, como que, por lo menos es lo que uno ve, intentó reducir incluso la asistencia alimentaria, por lo pronto en los niños, ¿no? Sí. De hecho, el 27% de los niños menores de 2 años en el Uruguay tiene anemia. Un país donde nos jactamos de la vaca y la carne, ¿no? El 27%. Cuando vos hablabas de, por ejemplo, el programa ABC de acompañamiento alimentario, sí, estamos hablando de desnutrición. Si yo digo que hay un 27% de gurises menores de 2 años que tienen anemia. Si yo te digo que el 11% de los menores de 2 años tiene desnutrición o que crece menos, te estoy hablando de que tenemos problemas realmente en materia de alimentación. Y eso es lo que pasa. Yo creo que hay una cuestión, es que de lo que se dice a lo que se hace realmente, ¿no? Y a dónde pongo el foco y las prioridades, si mi foco es la alimentación o no de todos. ¿Puede haber cambiado la calidad? Sí, no hay datos oficiales que muestren que cambió la calidad. Puede ser. Sí, hay cuestiones como los niños no deberían repetir porque están todos gorditos. También se dijo desde las autoridades. Esas cuestiones realmente lo que muestran es la liviandad con la que se trabaja un tema que realmente repercute, ¿sí? Y repercute mucho, no solo en el presente, en el futuro de estos gurises. Porque que yo te diga que tenés un 27% de niños menores de 2 años con anemia, te estoy diciendo que esos niños van a tener peor performance en lo educativo, en la escuela y en el liceo, ¿sí? Y la alimentación tiene que ver con todo, ¿sí? No es un fenómeno aislado que no tiene ningún tipo de repercusión ni siquiera como capital humano de un país. Entonces después nos asombramos con los datos de performance educativa. Entonces, ¿por qué? Porque tener anemia es que hay determinados nutrientes que se colocan en el cerebro y que si yo no los coloco allí en los primeros 2 años y durante el embarazo, después no los puedo revertir. Que el programa de alimentación ABC tenga tantas familias en donde mujeres embarazadas están desnutridas o niños menores de 3 años estén desnutridos, habla realmente de que tenemos problemas en materia de alimentación. Brenda, en las ollas, para hacer la población, no sé si se puede hacer una población típica de las que va a las ollas, porque hay ollas en muchos lugares, ¿no? Y capaz que cambian las poblaciones, pero, por ejemplo, ¿la presencia de niños y niñas con su familia es muy abundante? Mira, nosotros sabemos, o sea, la gente va a pedir para la familia, por tanto, todos van familias, y además ha habido, de los datos que tenemos, ha habido un crecimiento en los merenderos. En todos estos años, desde el 2020, lo que sabemos que crecieron los merenderos, han disminuido algo las ollas, hay que entenderlo, no disminuyeron porque no es un dato de carácter de la investigación que dice Alejandra del hambre, la cantidad de ollas que hay o no. Es un testimonio de que hay hambre y que hay insuficiencia alimentaria. Ahora, lo que sí te aseguro es que nosotros tenemos el dato que estudió Solidaridad UI, que hay más merenderos. ¿Por qué? Porque todo el mundo está más preocupado con las carencias infantiles que se ven y que se viven en cada barrio. Así que ese dato, eso. Pero hay que saber que los niños que tienen carencias alimenticias son hijos de familias pobres. Por tanto, hay que mirar esos grupos familiares de manera más integral, que el problema es más integral en ese sentido. Por eso nosotros, en el segundo encuentro nacional de ollas y merenderos de la Coordinadora Popular y Solidaria, planteamos la necesidad de hacer un gran encuentro, una gran mesa del hambre y debate con el mundo académico, con eje en el mundo académico, porque así como
el Observatorio de Derecho a la Alimentación, donde está Alejandra, y el Instituto de Nutrición, también en la Facultad de Ciencias Sociales hay un equipo que en esta semana que viene también va a presentar una investigación muy importante nacional sobre el tema de las ollas, y además está el equipo Solidaridad UI. Es necesario poner de manera integral este tema, el tema de la alimentación, donde integren ese tema que vos decís de las escuelas, los liceos, que todas las ollas y todas las redes que estamos en todos los barrios lo sabemos, porque vinieron a hablar con nosotros. Yo con un liceo nos vinieron a hablar si nosotros no estábamos dispuestos a ir a la cocina, a cocinar ahí para los gurises. Y estás haciendo un acuerdo entre el merendero La Cañada del Cerro con la UTU del Cerro, porque estuvieron haciendo el merendero en la esquina de la UTU y la olla, o sea, las estrategias. Usuario de Salud armó una estrategia para la escuela de Casabó, o sea, las estrategias comunitarias y las estrategias de actores de la universidad comprometidos. Quizás necesitaríamos que toda la universidad pobre que ahora salga de este lío, de a ver si le tiran algún pesito a este gobierno, a nuestra querida universidad, que tanto la necesitamos, porque nosotros en el Cerro tenemos APEX que nos ayuda y que ha sido una ayuda muy importante. Entonces, vuelvo, es necesario poner este tema. Nosotros dijimos, hagamos, después de la marcha del 11, que están todos invitados, hagamos un gran encuentro donde pongamos a los actores académicos en el centro y nos aporten a nosotros reflexión, saber, y nosotros aportamos nuestro saber, que tenemos mucho. Quiero saber ahora, en este momento, la coordinadora, ¿cuántas ollas se estima que están organizadas en torno a la Coordinadora Popular y Solidaria? En este momento estimamos que estamos en 179 iniciativas. Muchas son... ¿Eso incluye las 14 o 20 que el gobierno dice que no existen? No sabemos. Para nosotros ellos se guiaron por unas listas de Uruguay Adelante. No tenemos idea ni de qué hablan, ¿está? Y no tenemos idea, ¿está? Nosotros hemos ido con nuestro sistema. Esas 179 que vos estás mencionando, ustedes tienen ahora certeza habría que ver de que... Salto, las de Salto sí se suman, pero hay muchísimas más ollas. No, pero está bien, pero de la coordinadora, esas 179 sí, tenemos certeza de que existen. Sí, existen, sí. Sí, muchas son olla y merendero, ¿no? Sí. Eso se llama iniciativa. Está bien, pero son de las que... Sí. Sin la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social, ¿cómo hacen para seguir existiendo? ¿Podrían? Nosotros... sé que la Intendencia mantiene, por lo menos dijo la Intendenta Cose, que va a mantener el apoyo. ACE y Redalco, y nosotros lo que le planteamos al Ministerio es que ellos no nos tenían que sacar a las ollas, pues yo con esa cabeza de que somos intermediarios, ellos dijeron, no, nosotros a las ollas y a los merenderos no les vamos a sacar los insumos. Entonces, en el día de hoy, están yendo con camiones del ejército a entregar, estuvieron llamando a nuestras ollas, a los merenderos, no a todos, y este es otro problema, acá empiezan otros problemas. Ahora que es como otra etapa. Pero para. Ellos quedaron que van a llevar porque nosotros... Cada olla nuestra dijo, perfecto, tráiganos los insumos a cada olla. Entonces tienen que traer, y la coordinadora igual sigue organizado en torno a... Obviamente, porque además, como te decimos, recibimos los insumos del ABC y de Redalco en nuestro punto acopio, ahí los distribuimos, los preparamos, los distribuimos para cada olla merendero, los llevamos, y a su vez hacemos nuestros cursos de panadería, y a su vez hacemos nuestras actividades del Día del Niño, hacemos apoyo escolar, estamos por pensar un grupo de educación para todos los que hacen apoyo escolar, o sea... eso está... Pedro, me imagino que en la coordinadora se habrá discutido también la situación de Uruguay Adelante. No quiero mezclar el tema, pero... hay una cantidad de denuncias en este momento, incluso el otro día hubo una entrevista que le hace, o la escuché, ¿no? Gabriel Pereira, a este muchacho Santiago Pérez. Y es escandaloso, son 10 minutos que impresiona, no desmiente nada más Santiago Pérez, habla de supermercados que figuran como donantes, pero a la vez Uruguay Adelante le compra sin licitación,
hay gente ahí que percibe ingresos que se supone que no percibía. Que es ilegal. Que es ilegal. Ahí cargan la nafta o el combustible que utilizan los vehículos en la estación de servicio de otra, de Jaum, no sé. Todo parece una cosa muy turbia, ¿no? Eso me dio la impresión. Supongo que en la coordinadora estas cosas también se discuten, ¿no? O no sé, o se charlan. En la Coordinadora Popular y Solidaria estos temas están claros, pero muy claros, desde hace mucho tiempo. Pero como hemos recibido ataques permanentes y constantemente del señor Santiago Pérez, yo varias veces, nosotros hemos tenido una infinidad cantidad de reuniones con el señor Santiago Pérez, y cuando estaba el señor Jesús Graña también. Nunca llegamos a ningún acuerdo, siempre fueron reuniones en las cuales estábamos en total y absoluto desacuerdo con cada una de las cosas que ellos nos planteaban, y ellos estaban en total y absoluto desacuerdo con las cosas que nosotros planteábamos, que nosotros no íbamos a plantear nada, lo único que queríamos era más insumos y de mejor calidad. Eso fue lo que siempre planteamos. ¿Y ellos qué decían? Y ellos decían que no podían, porque tenían cuestiones que tenían que ver con, primero con la receta que ellos tenían, que no sabemos dónde salió. Ellos tienen una receta y sobre la base de esa receta ellos definen la cantidad de insumos que van para cada merendero y para cada olla. ¿Una receta que te dice? ¿El guiso se hace así? Claro, se hace así, con estos ingredientes. Se hace con este ingrediente, con este y con estas cantidades. ¿Pero Santiago Pérez puso alguna olla él? No, Santiago Pérez no, obviamente. Nosotros sospechamos, porque no lo sabemos tampoco. ¿Pero que le pidieron asesoría, por ejemplo, a la Escuela de Nutrición? No, a nadie. No, suponemos nosotros que el que hizo esa receta fue Jesús Graña. Que Jesús Graña es cocinero, es chef. Por lo menos lo que él dice, ¿no? Y por lo menos está en televisión haciendo de chef. Digo, no sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos cuando empezaron con esta historia, ellos cocinaron en Pero Carrasco. las fotos, por ejemplo, de esas gallinas flacas que había publicado el exdirector de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Pablo Labat. Sí, son reales. Estas son fotos nuestras de compañeros que llevaron esas fotos cuando hicimos que llevaron las gallinas ese día, y están en el informe, en la tapa del informe de la Escuela de Nutrición y del Observatorio de Derecho a la Alimentación, están ahí. Esa foto, esas gallinas las llevaron compañeros del barrio La Valleja, pinchadas con cómo eran las gallinas. Estas eran las gallinas. Las gallinas esas no solamente son pequeñitas, ¿no?, sino todo el trabajo que cuesta y toda la energía que se lleva para cocinar esas gallinas. Lleva una energía impresionante eso. Hay que cocinarlas el día anterior. ¿Por qué? Y porque son muy duras, porque son gallinas, no son pollo, son gallinas. Son gallinas realmente. Entonces son muy baratas. No se venden en los supermercados. No se venden. Tenés que ir a las granjas y a las pollerías, ahí las venden. Porque no las venden, esa gallina no se la venden a nadie, absolutamente a nadie. De segunda calidad de los grandes productores de pollos y eso, esas son las ponedoras. Claro, las ponedoras las descartan. Es como... Sí, pero mirá que no es nuevo esto, porque nuestra gente, la gente que está en los barrios y la gente que ya estaba, ya conocía eso, porque vos ibas ahí a una granja y te vendían una bolsa de gallina de esa por 200 pesos. Entonces la gente las compraba y las llevaba para la casa, eso pasaba. Pero entonces después tenés que descartar lo que es todo el cuero, ¿no?, la grasa, y a su vez descartar todo lo que son los huesos. Entonces, por cada gallina de esas que quedaban ahí, andaba más o menos entre 200 y 250 gramos de carne limpia que le quedaba a la soya para poder cocinar. Eso era lo que le quedaba. Lo probaron y lo pesaron los compañeros, ¿no? Todos los compañeros que estaban eso lo probaron y lo pesaron. Toda esa situación de esa relación y ese relacionamiento con Uruguay Adelante, muchos compañeros de todas las ollas conocían, sabían. Nosotros íbamos siempre, permanente y constantemente allá. Hubo compañeros que siguen perteneciendo. Uruguay Adelante, de acuerdo a ustedes. Sí. ¿Qué es empresa? Es una empresa, un negocio. Sí, es un negocio que negoció con el hambre. Está claro y es terminante. Con alguna cuestión política, porque por algo tienen también el objetivo de fortalecerse eso, dañando las formas organizativas. Porque si fuera solo un negocio no tiene... Ellos provienen además del partido de gobierno. No, claro, sí, sin duda. Santiago Pérez, que lo ha dicho siempre, constantemente. Porque ellos no solamente compran, no solamente reciben el dinero del Estado, sino que después negocian
negocian con ese dinero del Estado. Entonces le compran a tienda inglesa, le compran... Hay un supermercado, como decía Pereira los otros días, que se creó junto con Uruguay Adelante. O sea, exactamente. Entonces le termina comprando a Frescosur. Entonces Frescosur se creó solamente para venderle a Uruguay Adelante. Entonces, si eso no es un negocio... Si eso, y no, obviamente que no es legal. Y obviamente que no es legal. Pero ¿y quién está ahí para hacer eso? Pero cuando ustedes se lo plantean Si ni siquiera... El MIDE no dice nada. El MIDE no dice nada. dice absolutamente que eso no es nada. problema de ellos. Que no es problema de ellos. Ellos siempre... El MIDE, que debería hacerse responsable. Eso fue lo que nosotros... de todos los uruguayos, como ellos dicen, claro. Cuando nos hablan de unas 14 que no sabemos cuáles son hoy. No sabemos. Eso mismo nosotros... Cuando vos le das la plata de todos los uruguayos a través de un ministerio, claro, porque te lo das y te lavas las manos de una organización, tenés que preocuparte de la legalidad. Exactamente, exactamente. Cuando nosotros... Y de la calidad y la cantidad de los insumos, porque también está ese nudo, el nudo que ella planteaba de que el MIDES tiene que resolver y responder a las necesidades sociales. Seguro. Y si no lo hace, está fallando en su rol. Y eso es lo que dice, nosotros formamos un memorándum de acuerdo con el MIDE en el año 2021, en marzo, y arriba lo que dice ese memorándum de acuerdo dice que debe asegurarse el derecho a la alimentación. Debe asegurarse el derecho a la alimentación. Y estipula... Tenemos que ir a un corte y además quiero escuchar lo que dice Alejandra Girona. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa Segunda Dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso, poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? En este estado de situación, ¿cómo es posible que INAU haya devuelto al gobierno 40 millones de dólares por no ejecutar presupuesto? ¿No era necesario gastar esos 40 millones de dólares en los niños y niñas y en el reclamo de los trabajadores que con muchísimo menos se resuelve? Vayamos a los hechos. Está claro que INAU no ha devuelto las cifras de dinero, los rubros presupuestales que se ha dicho que hemos devuelto. Es decir, esos 40 millones de dólares no es verdad. ¿Verdadero o falso? Según datos del propio Ministerio de Economía y como consta en la rendición de cuentas de 2020 y la de 2021,
INAU devolvió 767 millones de pesos en el primer año y 754 millones en el segundo, que estaban destinados a áreas fundamentales como educación, salud y protección social. Contra la intransigencia de INAU, SINTEP en lucha. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas las que nos acompañan. Te recuerdo, si nos estás mirando por YouTube, que podés poner like, que podés suscribirte al canal y también podés hacer colaboraciones en el chat. Ahí en el chat con el simbolito ese de hacer colaboraciones, nos viene bárbaro. Alejandra, vos querías decir algo y no podíamos, porque estábamos en otra cosa. En el frenesí, por decir cosas. Sí. Aprovecho. Dos cosas. No, uno que tiene que ver con la privatización de la alimentación en el MIDES, ¿no? Y eso no es menor. Eso nos debemos una discusión. Cada vez que yo meto una empresa privada a gestionar algo tan importante como la alimentación, cuando en realidad en Montevideo tengo 4 comedores, ¿sí? Nada más oficiales, y donde hay un montón de gente que está sosteniendo la comida, estoy privatizando. Y creo que eso pasó inadvertido por otro montón de cosas, pero me parece que está bueno discutirlo si estamos dispuestos o no con nuestros aportes. Lo segundo es que nosotros venimos, en esto de la calidad de la alimentación, que los compañeros tanto hablan, venimos monitoreando el precio de la alimentación en el Uruguay, ¿no? Pero no el que usa el INE para determinar la línea de pobreza, sino lo que estamos haciendo es, hace ya un tiempo, desde nutrición, una canasta básica de alimentos con enfoque de derechos, ¿sí? En donde lo que hacemos es ver cuánto cuesta alimentarnos saludablemente hoy en el Uruguay. Saludablemente que implica tener todos los grupos de alimentos que los compañeros piden para las ollas, ¿sí? Desde lácteos hasta el aceite final. Eso nos está dando ahora un costo de 8.600 pesos por persona, ¿sí? Por mes. Entonces, si eso lo multiplicás... Adulto, niño, es lo mismo. Mayores de 2 años, ¿sí? Porque los menores de 2 años tienen algunas características especiales. Pero mayores de 2 años nos da 8.600 en aumento desde que arrancó la pandemia por mes. Esto multiplícalo por 3, que es lo que cuesta la cantidad de integrantes de un hogar, 3, ¿no? Integrantes, o sea que ese es alrededor de esos 8 por 3, 24, 25, 26 mil pesos, es lo que requerís solo para alimentarte adecuadamente, sin tener en cuenta el gasto en gas, electricidad, transporte. Solo de alimentos. Solo de materia prima, sin todo el resto de lo que significa alimentarse, que no es solo por nutrientes, sino que también nos juntamos con amigos para pasarla bien, o salimos a la esquina a comer algo, pedimos. No, te estoy hablando de la básica, que es la leche, la carne, que no tiene gallina, porque las gallinas no están dentro de un grupo, ¿sí?, de alimentos adecuados, no deberían darse gallina. Entonces, eso, verduras, frutas, etcétera, etcétera, tenemos un costo de 8.600 que viene en aumento y que es uno de los mayores de América Latina, ¿sí? Supera los precios de América Latina. 20.000 pesos, ¿no? Pues 25.000, 26.000 pesos para una familia que de 3. Ahora esto, Las compararlo... familias pueden ser de 4. Por supuesto. Ahora compararlo con salario mínimo nacional, ¿sí?, o compararlo con las prestaciones de 1.200 pesos. Quiero hacerte, porque la gente también se va a sorprender, supongo yo, con las cifras. Estamos hablando de ahí de 4 comidas. Estamos hablando de lo que necesitas para alimentarte en desayuno, almuerzo, merienda, cena, media mañana, media tarde. Lo que necesitas para cubrir tus necesidades, no solo en términos de calorías, porque eso es lo otro. Yo como política pública puedo decirte, yo alimento a todos con arroz, fideo y aceite. Eso no es una alimentación digna ni de calidad. Una alimentación de calidad que incluya todos los grupos básicos que el propio Ministerio de Salud Pública promueve a través de sus guías alimentarias, está en el entorno de los 8.600 pesos. Entonces, bueno, habla también de que estamos en problemas en el Uruguay en torno al acceso a la alimentación.
Ni siquiera hoy vamos a hablar del resto de los problemas que tenemos, qué producimos, cómo distribuimos, ¿no? Solo pensando en el acceso a través de ingresos, a través de dinero, realmente estamos en un problema. Ahora, hablando ya en esos montos, ¿no? Conociendo lo que sale, no sé, porque yo leí por ahí que en realidad lo que Almides aportaba era como 12 pesos. ¿Ese número es así? Es de Uruguay adelante. De Uruguay adelante. Es de Uruguay adelante. 12 pesos, 12 pesos por persona. Por plato. Por porción. Por plato. Por porción. Sí, Sí. por porción. Sí, sí. Sí, es eso. Bueno, Tal cual es lo que dice Uruguay adelante. De eso se deriva que ellos no dan lentejas, nos dan gallina, no dan lenteja, digo, no dan porque le hemos pedido. Eso muestra la calidad. Por eso, no solo es la cantidad, hay un problema de cantidad, pero hay un problema de calidad. Pero es que no puede ser. Con 12 pesos es imposible hacer un plato. Pero de es la comida. manera que ganaron el convenio Uruguay adelante con el Mides. tal Es cual. el convenio, es ese, el convenio. ¿Qué pueden hacer ustedes Ahí hay con eso? responsabilidad del Ustedes no Mides. pueden hacer comida con eso. No, nosotros por eso tenemos además al plan ABC, a su vez tenemos de Redalgo que nos lleva fruta, verdura que ellos seleccionan de esa que quede más o menos en buen estado, y después también luchamos para conseguir otras donaciones. Eso es todo el tiempo, lo hacemos. todo Donaciones eso. de la gente, De la donaciones de De todos lados, de todos lados. Porque todos lados. fundamentalmente es la gente la que... Es la suma de todo este paquete. Ahora, sacás el paquete Mides, por lo que nosotros armamos una pelea, era no sacar, porque no podemos sacar ninguno de estos paquetes. Y además la otra cuestión que también de alguna manera está atrás de lo que dice Alejandra, es que nosotros nos hemos preguntado, cuando empezamos ni pensábamos que íbamos a estar 2 años y medio. Eso ni pensábamos. Pero Y no hay eso- gente ahí, compañeros, compañeras, que dicen, che, no banco más, no puedo más lleno. con esto. Está lleno. Estamos todos cansados. Todos. Muy cansados. Porque que lo hacen en el tiempo libre. Somos esto. ambivalentes en esto. Hay una compañera típica que es una de las CRA de la red de ollas del cerro, que me decía, bueno, vamos al encuentro para mirar la perspectiva, cambiar hacia el futuro. Una compañera decía, bueno, pasemos todos a merenderos, pues el drama son los niños. Pero el drama son los niños y además son los padres también, jóvenes, sí. Entonces, hicimos el encuentro y a la vuelta le dije, bueno, ¿qué cambiamos? Todos hacia merenderos, lugares de formación, y me dice, ay no, Brenda, no puedo, tengo que seguir haciendo la olla. Hay un problema ahí, ¿entendés? El cansancio lo supera el vínculo construido, ese tejido humano, social que tejiste ahí, porque al lado de cada olla hay más cosas. Pero la gente que está en las ollas, Brenda, Pedro, porque son gente que trabaja también. Sí, claro. gente- Sí, los que tienen trabajo. Los que tienen trabajo. Ojo que Porque hay nosotros mucho- tenemos en muchas ollas, en muchas iniciativas, que los compañeros y las compañeras que trabajan, y es más importante todavía en las compañeras, en las mujeres, donde no tienen trabajo, están todas desempleadas. Tú vas a Casaballe y preguntás en Casaballe, que son casi todas mujeres las que están, son muy pocos los varones que hay en Casaballe, por ejemplo, para que llevan adelante las iniciativas de las ollas, y allí todas las mujeres están desempleadas. Todas. Yo los otros días estuve allá, preguntamos, eran 7 mujeres que estaban allí, y las 7 mujeres estaban desempleadas. Y una de ellas todavía que trabajaba en la construcción, en el Zunca, hay una obra por ahí cerquita, en Casaballe, que se está desarrollando ahora, presentó un currículum bastante importante, porque tiene mucha experiencia, porque ha hecho montones de trabajo, y le dijeron que en ese momento no estaban tomando mujeres. Esa fue la respuesta que le dio en ese momento la empresa, ¿no? Para no tomarlo. Aproximadamente. Entonces, eso pasa en todos lados. En los bulevares nosotros tenemos un montón de compañeros que trabajan allí y todos están desempleados. Todos. Uno de ellos, que es un referente allí de la zona, estaba trabajando en esta empresa que quebró hace poquito atrás, la metalúrgica esta, y quedó sin trabajo. Ahora están haciendo, lograron conseguir ahí unos cursos en INEFO y están haciendo esos cursos para tratar de insertarse otra vez en el ámbito laboral. O sea que muchas veces los que están sosteniendo o las que están sosteniendo las ollas también... Desempleados. También se alimentan de esas ollas. Sí, La mitad, más pero o menos son la exacto. mitad de las iniciativas. Son iniciativas
de gente que está resolviendo una situación familiar, pero haciéndola para los demás. Y ahí se construye ese tejido, Sí. son más o menos la mitad. Berenda, por ejemplo, nombraba a los muchachos de La Cañada, que es un merendero que trabaja solo con niños, y ellos están desempleados desde hace muchísimo tiempo, desde que empezó la pandemia, porque ella trabajaba en una empresa de limpieza que quedó sin trabajo y el botija, Nahuel, quedó sin trabajo porque era limpiavidrio. Entonces él había tomado la decisión de que no iba a trabajar más la empresa porque en realidad la empresa le pagaba muy poco y a él no le alcanzaba. Entonces él dijo, bueno, voy a hacer un emprendimiento y empezó a conseguir clientes para lavar vidrio y tenía un montón de clientes para lavar vidrio, pero el 14 de marzo cuando fue a lavar los vidrios nadie lo quería dejar entrar, ni recibirlo ni nada, y se quedó sin nada, absolutamente sin nada. Entonces en función de eso ellos como no tenían trabajo, no tenían comida, terminaban haciendo un merendero, Por eso, para y ahí poder, cuenta que era solo con los niños, ¿no? Solo con niños. Y lo que hay mucho también son monotributistas, contrapropistas que contrapropistas. la pandemia los sacudió muchísimo, son también referentes de olla y ahora están trabajando, pero están endeudados. El cuentapropista o monotributista, bancar la pandemia no es lo mismo que otras empresas. ¿Qué información tienen ustedes de lo que pasa en el interior? Bueno, mira, y ahí la información del interior es también, nosotros hemos estado en el interior, fuimos al interior, no es que nos quedamos acá en Montevideo mirándonos el ombligo, fuimos al interior. En el interior está pasando, por ejemplo, en Salto hay una red de ollas que se conformó también el año pasado, que le obligaron a sacar personería jurídica, que tiene un acuerdo, un convenio con la Intendencia Municipal de Salto, en la cual les entregan 250.000 pesos por mes para comprar insumo, y ellos las reparten a las 20 ollas que tienen. Nosotros le decimos que es un verdadero milagro, porque con 250.000 pesos poder alimentar a 20 ollas que trabajan en Salto es increíble. Después tenemos otra red que ahora se desactivó en Río Negro, que se llama Red Solidaria de Río Negro, en Fraiventos, que también tiene 13 ollas. Se desactivó ahora porque no tienen insumo, o sea, nunca fueron abastecidas por parte de la Intendencia. Siempre nosotros al principio los abastecíamos nosotros. Ellos no eran integrantes de la Coordinadora Popular y Solidaria, pero sí le dábamos insumo. Ellos venían con una camioneta y se llevaban una banda de cosas que nosotros le dábamos porque teníamos insumo y se los dábamos, y ellos venían a buscarlo a costo de ellos, ¿no? Venían de Fraiventos a buscar verduras e insumo a Montevideo. Y ellos tenían que pagarse esos fletes para venir a Montevideo y llevarlo, ¿no? Después lograron hacer un acuerdo con Uruguay Adelante y venían a retirar Uruguay Adelante. Pero en este nuevo formato que le dio el Ministerio de Desarrollo, que eso mucha gente no lo sabe, le dijo que no podía darle a ninguna olla del interior de la República, solamente a las de Montevideo y zona metropolitana. Por lo tanto, le suspendió eso. También tenemos en Durazno, es así, Durazno es integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria y entra en la división de insumos que nosotros tenemos, y después una serie de ollas que estaban en San José, en Colonia, que también nosotros fuimos, les dimos olla, les llevamos olla que no tenían, les llevamos, compramos con dinero nuestro, ¿no? Porque nosotros, una cosa que es importante, la Intendencia Municipal de Montevideo nos proveyó de todas esas insumos que son necesarios, imprescindibles para cocinar, que son olla, cacerola, espumadera, cucharones, todos esos implementos para cocinar. También nos dio quemadores para poder trabajar con las diferentes ollas, con gas. O sea, nos dio un montón de elementos que eran cuchillas necesarios, imprescindibles para poder trabajar. Todo eso fueron donados por parte de la Intendencia, y realmente fue de mucha utilidad para todas las ollas, los coladores y todas esas cosas. También implementos de limpieza que faltaron. Nosotros hemos comprado muchos implementos de limpieza. Cuando se han dado las inundaciones el año pasado, en el Monarca y en otros barrios ahí, que se inunda y enseguida se tapa de agua y la gente queda anegada de agua, y después hay que limpiar con hipoclorito y con eso, y nosotros hemos comprado mil y pico de litros para mandar, y lo hemos repartido nosotros. Van compañeros nuestros a repartirlo, ¿no? No es que viene alguien o contratamos un Uber, no, un compañero que está dispuesto. Yo he llevado a montones de lugares, he
ido a los bulevares a buscar cosas y después voy a Monarca a llevarlo. Entonces vamos y lo llevamos ahí y le dejamos a los compañeros para que los compañeros puedan limpiar sus casas, ¿no? Eso va también de la mano porque a nosotros nos han acusado en este último tiempo de que nosotros somos intermediarios. Nosotros no somos intermediarios absolutamente de nada. Nosotros hacemos todo eso, todo, absolutamente todo lo hacemos nosotros con el esfuerzo, con la gran capacidad de los compañeros de moverse, de ir a determinados lugares, resolver cosas. Nosotros tuvimos un periodo de tiempo largo en el cual estuvimos solos y nosotros contratábamos un camión, íbamos a buscar los insumos a Uruguay adelante, los traíamos al Centro Social de Capón de Correa porque quedaba cerca por cercanía y además hay un patio grande allí y allí lo bajábamos todo a mano. Eran cientos de compañeros trabajando, bajando a mano, bulto por bulto. Había que bajar 1000 kilos de harina, 1000 kilos de arroz y bajábamos a mano. Todo eso lo bajábamos a mano allí y después había que cargarlo otra vez en flete que los compañeros contrataban como podían y lo pagaba la Coordinadora Popular y Solidaria de fondos que tenía la coordinadora y allí se llevaban a los puntos de acopio. Y eso lo hacíamos todos nosotros, lo hacía la gente, allí no había nadie, era la misma gente que después tenía que ir a repartir, tenía que ir a cocinar, tenía que ir a repartir la comida a sus ollas, ¿no? Con respecto al interior, los yo le intermediarios. quería agregar una cosa con respecto al interior. El interior tiene ollas y no han recibido un apoyo proporcional del MIDES. Eso hay una omisión que está más invisibilizada, porque en tanto no hay una coordinadora de ollas del interior, no hay capacidad de visibilizar todos los abandonos. Son abandonos estatales de una responsabilidad de un problema sumamente serio. Mirá, es importante, perdona que te corte, pero es un dato importante que me pasó, acaba de pasar la mañana. Me llama de Paysandú, una compañera de Paysandú que quieren formar una red de ollas, igual que la que está formada en Montevideo. Ellos tienen más de 20 ollas y yo le pregunté, pero ¿y el MIDE? ¿Y el INDA? ¿Y la Intendencia? No recibimos nada de nadie. Nada de nadie. ¿Y cómo hacen para abastecerse ustedes entonces de las cosas? Hacemos rifa, hacemos esto, pedimos a los vecinos, salimos para allá. Entonces ellos lo que querían era que nosotros le pasáramos la estructura que tenemos nosotros y a su vez también que le pasáramos cómo hacemos nosotros para llenar esas planillas que nosotros estamos llenando. Entonces yo le digo, bueno, ¿cómo no? Eso te lo podemos dar, porque eso lo tenemos nosotros, ningún problema. Nos vamos a contactar con los compañeros que están en función de esto, y bueno, ahora le vamos a mandar eso a los compañeros de Paysandú, para que entonces porque la compañera me decía, el problema es que nosotros nos hemos sentido desbordados, porque la cantidad de gente que va a las ollas y los merenderos es cada vez más. Es cada vez más. Y eso está pasando hoy en el interior, ¿eh? Una cosa que no es menor cuando yo los escucho es la falta de un sistema de evaluación y monitoreo de políticas públicas vinculadas a la alimentación. Esto que surge ahora de pedirle datos a los compañeros no debería existir si tú tenés un Estado que monitorea la situación. No le podés pedir a un vecino que cocine, que además sepa de estadística, que lleve datos, que haga informes. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad? No, que no tenés ningún derecho. Nada. Tenés un grupo de gente que solidariamente está haciendo esto y todavía los tratás como, lo que está faltando como si fueran tus empleados. Un sistema de monitoreo oficial que dé cuenta de estas cuestiones, que debería ser muy rápido saber qué está pasando en Artigas, qué está pasando en San José, qué está pasando en Canelones, ¿sí? En relación a la alimentación. Hoy no existe ese sistema que evalúe. Entonces, si no hay un sistema de información y monitoreo, no se puede evaluar, ¿sí? Y si yo no tengo esa información, no puedo evaluar, no puedo mejorar nada. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. A mí hay varias cosas que me quedaron como en el tintero para charlar, pero sí, porque por ejemplo estuve leyendo la auditoría que se hizo sobre las canastas. El MIDES y las canastas. Y es un escándalo. Un escándalo, eso es un escándalo, un escándalo total, es escándalo. Incluso vi algunas observaciones que hacen expertos. Yo soy señalada de Juan Pablo Labat. Juan Pablo Labat, además de haber sido director de evaluación y monitoreo del Ministerio de Desarrollo, es un sociólogo bastante experto en estas cosas. Y entonces analizaba algunos datos sobre quién había focalizado mejor. Y resulta que las ollas habían focalizado mejor que el propio ministerio, lo cual es en sí mismo un dato. La gente no lo tiene por qué ver, pero es bastante interesante. Y tampoco tiene que ser un dato que yo diga, a tal comedor oficial del Estado están yendo menos personas. Eso no es sinónimo de que no haya problemas de alimentación, y eso también se ha usado en el último tiempo.
Y eso está bueno aclararlo. Que en un comedor vayan menos personas no quiere decir que no tengan necesidades. Ahora, si yo tengo que caminarme 50, 60 cuadras para llegar al comedor y en mi barrio tengo una olla, claro, es lógico que me voy a quedar en mi barrio. Entonces, eso no es elemento para decir ni para discutir que no estemos necesitando una respuesta sólida. Antes de terminar, me gustaría que comentaran a la gente la convocatoria. Hay una convocatoria para este martes 11 de octubre, sí, una movilización. Para nosotros es muy importante esta movilización que le decimos, cuando hay hambre, hay lucha, ¿no? Que va a salir desde la Plaza Libertad a las 18 horas hacia la Plaza Independencia, allí va a haber ollas, y queremos... a la Torre Ejecutiva, digamos. Y a la Torre Ejecutiva. Sí. Queremos invitar a todos los que han sido solidarios con las ollas y a todo el pueblo a que nos apoye en esta lucha, que es de todos, ¿no? Que es de todo. Como decía Alejandra Girona, no es solo los que tienen hambre, también es los que tienen insuficiencia alimentaria y también los que tienen muchas necesidades. Somos muchos los uruguayos con problemas. Bueno, ya saben, el próximo martes... Nosotros queríamos hacer esa convocatoria porque, a ver, nosotros nos hemos sentido respaldados y rodeados por el pueblo uruguayo. Eso es verdad, es cierto, y nosotros eso lo queremos manifestar, decírselo al pueblo, y queremos que el pueblo esté el martes para acompañarnos, para rodearnos y para rodear a la gente que más necesita y para tratar de que de una vez por todas empecemos a tomar en consideración y que el sistema político entienda que hay que eliminar esos núcleos de pobreza dura en los cuales están pasando todo este tipo de cosas. Gracias Pedro Rodríguez, gracias Berenda Bogliacini, gracias Alejandra Girona por habernos acompañado. Recuerden entonces todos y todas que están convocados el martes 11 de octubre, 18 horas, Plaza Libertad. La movilización va a ir hasta la Torre Ejecutiva, son unas cuadras, no son muchas cuadras, pero me imagino que va a ser una convocatoria grande. Yo tengo ese olfato. Gracias. Tengo ese olfato, no, la otra vez pensé, esta manifestación de los sindicatos, de los gremios de la educación va a ser grande. Y fue grande. La movilización del jueves fue imponente. Algo indica, ¿no? Sí. Porque después dicen, no, pero, no, mirá lo que no, estaba en un momento toda la avenida Libertador y todavía doblaba la gente por 18, eran más de 50.000 personas, se calcula 60.000 personas. Yo creo que también va a ser una manifestación importante, pero todo el mundo está convocado para el próximo martes. Gracias de nuevo. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el café con Víctor Hugo Popia velando acá en Legítima Defensa, segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Este 1 de octubre, Día del Patrimonio, descubrí el patrimonio natural de Canelones. Disfruta de las visitas y recorridas guiadas por los senderos de interpretación ambiental reunidos en la red de corredores de borde, para conocer más sobre los paisajes y las dinámicas de los diversos ecosistemas. Senderos de la Cuenca de Santa Lucía, senderos de los arroyos metropolitanos, senderos costeros, ruta guiada del Área Departamental de Protección Ambiental Solís Grande. También habrá reconocimiento de flora y observación de aves. Encontrá todos los horarios e información en imcanelones.gov.uy. Este 1 de octubre, disfruta el patrimonio natural de Canelones. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte.
Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso, poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bienvenido, Víctor Hugo Poppi Avelando. ¿Cómo estás? Bien, ¿no, Alejandro? Bien. Bien. Tengo que recordarle a la gente, como siempre, que debe poner like y que ahora además puede hacer colaboraciones con el Superchat y Super Stickers. Eso permite hacer colaboraciones. Y la verdad que la gente está colaborando y yo estoy muy contento con eso. Pero lo de los likes también es muy importante, sobre todo los que nos miran por YouTube, porque eso es fundamental. Bueno, Poppi, qué semana, ¿no? Qué semana para el gobierno, ¿no? Ah, lo del caso Astesiano, Poppi. Cada cosa que se descubre es peor. Es el peor momento del gobierno desde que asumió, ¿no? ¿Viste lo que publicó Georgina en Caras y Caretas? Dice que ¿vos sabés cómo es la historia de cómo llegaron a Astesiano? Sí, por el escribano. Porque el escribano Fernández, que fue uno de los primeros detenidos, 2 o 3 días antes que Astesiano fue detenido. Es más, creo que él debe haber tenido algo que ver en que Astesiano se enterara allá en Costa Rica, ¿no? Este escribano quiso colaborar, dice Georgina. Ella tiene todas las fuentes, ¿no? Sí, tiene fuentes siempre muy bien informadas. Va a juicio abreviado por eso, ¿no? Claro, y bueno, colaboró. Sí, parece que todo va para juicio abreviado porque colaboran, porque cantan y cantan, ¿no? Y este hombre dijo, no, Astesiano, lo mandó al frente. Ahora, el estudio, este Fernández había tenido ya una condena de penitenciaría, había sido investigado varias veces por la Suprema Corte, estaba suspendido. Eso te iba a decir, estaba suspendido en ejercicio, ¿no? Sí. Y Georgina averiguó que el estudio se llama Fernández Pou. Él no se llama Fernández Pou, él se llama Álvaro Fernández García. Álvaro Guillermo Fernández García. Pero ¿sabes por qué se llama así el estudio? Porque Pou es el apellido materno del padre de este escribano detenido, que fue el fundador de esa firma. Che, no sabemos si son familiares, pero es raro, ¿no, Poppi? Sí, está bien. Puede ser, puede no ser. Pero a mí, más que esos detalles, me preocupa la situación del gobierno, porque, fíjate vos, el ministro con más simpatía dentro de la población, con más adhesión, se va. Sí. Salinas. Y era obvio, ¿no? Ya desplazaron a 10 custodias 10 integrantes de la custodia presidencial. Porque tenían anotaciones. Porque tenían anotaciones. Nosotros habíamos denunciado desde 2020 que varios de ellos, que Jorge Luis Borges
tenía anotaciones. Valenzuela tenía anotaciones. Bueno, había varios. Sí, sí, en agosto de 2020. Sí, una investigación que hizo Pero lo que pasa es Víctor que Carrato. la calle Paul lo negó. Digo, Lo que no sabía que era que tenía 10 custodios con anotaciones, ¿no? pero hay una pregunta que me hago. ¿Qué es esto? ¿Desidia? ¿Soberbia? ¿Ligazón con el mundo medio mafioso? ¿Tentación por ese mundo? Yo qué sé. Yo insisto, Popi, si vos haces esto, a mí, primera cosa, de los 10 custodios no sé si la calle sabría o no, porque no creo que haya elegido a los 10, capaz que muchos los eligió Astesiano. No, elegido a Astesiano, claro. Pero de Astesiano la calle sabía. ¿Sabía? Tenía muchísimas claro. indagatorias. Y debía saber también que tenía por lo menos un procesamiento y yo calculo que sabía todo. Sí, sí. Sé que no es solo desidia, Popi, es una decisión que toma. Que toma, pero yo te digo en el sentido de, a veces esas cosas, en algunas personas, la soberbia lo lleva a decir, a mí este tipo me va a ser fiel, haya tenido lo que haya tenido antes, ¿no? Popi, junio de 2021, tal cual descubre Antonio Ladra. Sí. Cerrada la frontera, Popi. O sea que vos para ingresar al Uruguay necesitabas una autorización del presidente, del Poder Ejecutivo. El Parlamento había autorizado a que el presidente delegara eso en el secretario y el prosecretario de la presidencia. La resolución, que yo la leí, ¿no? Que además la hizo pública Antonio Ladra, de junio de 2021, está firmada por Álvaro Delgado y permite ingresar 40 y pocas personas. 2 de ellos son Olesia Sumelia y Andrei Kashtanov, aparentemente cómplices de Astesiano, por motivos urgentes e impostergables. Popi, eso es indefendible, eso es en otro país eso va hacia el impeachment. Sí, pero además acá es la duda que siempre queda. Esto es porque Astesiano tenía mucha influencia en la torre y decía, van a entrar mis amigos, estos 2 amigos míos, o como dice Delgado, firmé así y después se fijaban en identificación. ¿Quién armó la lista? ¿Quién armó la lista? Por eso te pregunto. El custodio armaba la lista, Popi. Te pregunto eso, yo quién armó la lista para que ingresen eso. Porque acordate que pueden ingresar personal de UPM, personal diplomático. Sí, había varias excepciones, ¿no? Descartamos que sea solo Astesiano el tema este. No, claro. Tiene que haber otras personas Hay involucradas. otras acá en el Estado, sí. Hay otras Hoy leía la ramificaciones, Popi. ¿Estuvo Abdo Benítez acá? Claro, inaugurando la embajada de Porque Paraguay. dijo que había en su país, la burocracia, había corrupción en la burocracia de su país. Y tengo que pensar parecido, porque ¿cómo se arma toda esta trama? La burocracia. Estamos hablando de que... yo no estoy de La acuerdo. burocracia estatal, dijo. ¿La nomenclatura o la burocracia? Creo que usó la palabra burocracia, Abdo. Bueno, porque ¿qué hace Abdo Benítez cuando dice burocracia? Desplaza las responsabilidades hacia el personal administrativo. Sí, claro. Y el problema es si las responsabilidades están en el personal administrativo o están en la nomenclatura política. Porque no es lo mismo decir hay funcionarios administrativos corrompidos que decir hay políticos corruptos. Hay jerarcas. Abdo. Acordate de la intercepción de audio de Marcet. Díganle a Marito. Marito, sí. Está hasta las manos Abdo Benítez si uno siguiera esa investigación. Todo, desde Cartes para acá y antes, ¿no? Y ya hay algunas conexiones que se están estableciendo. La prensa, el propio Ignacio Álvarez dijo que Astesiano estaba vinculado a cómo había entrado Marcet. Marcet entró al Uruguay con pasaporte falso, Popi, después de haber sido liberado con aquel pasaporte uruguayo, ingresa al Uruguay para llevarse a su familia, Popi. ¿Por qué ingresó al Uruguay con pasaporte falso? Por algo no quiso usar el pasaporte uruguayo. Claro, pues ya estaba requerido. Ya tenía la alerta. Pero si eso saltó después. No, saltó después que le dieron el pasaporte, pero cuando él se va y está prófugo, ya tiene alerta roja.
por Interpol. Yo no puedo usar más al pasaporte uruguayo. ¿Cómo sabés, Popi, quiero hacerle esta siguiente pregunta, que ese video que mandó Marcet al Canal 4, que todos dijeron que estaba en Sudáfrica, no lo hizo desde acá, desde Uruguay? No, yo no Ahora sabemos, porque en aquel momento se dijo, no, y porque había gente que decía, no, mira, aquel no es el cosito de la pasiva, no sé cuánto. No, que fue desde Sudáfrica, que el número es de Sudáfrica, que obviamente Marcet no va a venir al Uruguay después de esto. Ah, no, sí vino al Uruguay. No solo vino al Uruguay, sino que vino, se fue, se llevó a su hijo, se llevó a la novia, no sé qué, todo como perico por su casa. Sí. Su pasaporte falso y el de su hijo. Y el de su mujer. ¿Y el de su mujer? ¿Cómo sacas un menor de edad con pasaporte falso? Porque si el menor tiene el pasaporte que no es falso, no aparece el padre. Te van a pedir el permiso menor. Permiso del padre, claro. Porque si no, no sacas del país. Popi, no cierra por ningún lado. Sí. No cierra por ningún lado. Hay que investigar. Porque una cosa es ingresar al Uruguay con pasaporte falso y otra cosa es llevarse a un menor de edad con pasaporte falso. Porque ahí en la misma aduana te van a decir, ¿y este menor? Tiene autorización del padre. Es mi hijo, pero acá dice que vos te llamás Juan Pérez y este menor se llama Jorgito Marcet. Sí. Ah, no, pasa que uso pasaporte falso. ¿Qué le va a decir? ¿No? Sí. Entonces me tenés que traer la partida de nacimiento, el permiso de menor y la partida de nacimiento falsa y el permiso de menor falso. No, bueno, entonces ahí hay involucramientos de todo tipo. Pero ahí tenés una cadena de involucramiento, porque también la mujer tendría que tener pasaporte falso. Si el hijo no lo puede conocer. Entonces tenés 3 pasaportes falsos. El pasaporte falso de él, de la mujer y del hijo, que además tiene que ser un pasaporte hecho consistentemente para que aparezca que uno es hijo del otro, y una partida de nacimiento falsa. ¿Tendrá un apellido ruso? Yo no me cierra por ningún lado eso, Popi. Vos tenés hijos, ya son grandes tus hijos, pero mis hijos son menores de edad. Yo sé lo que es sacar un niño fuera del país. Si viajan los dos padres es una cosa. Sí. Si no viajan los dos padres, necesitas permiso. No salís, sino. Y además te piden de todo. ¿No? Yo no me explico esa situación. Tampoco, yo estoy diciendo, volviendo a lo de Abdo Benítez, cuando él hablaba de burocracia, y yo hablo de burocracia, estoy diciendo que en el aparato del Estado hay gente que está metida en esto. El aparato del Estado no te digo porque no debe haber en identificación civil, debe haber en varios, hasta la Cancillería, que si no se puede hacer todo esto. Si Astesiano solo de la Torre no puede manejar, si no tiene contacto por todos lados. Pero Pero qué contacto hay que tener para lograr que el secretario de la Presidencia te deje entrar a Olesia Duzmelia y Andrei Kashtanov por motivos urgentes e impostergables, ¿eh? Ah, sí. Eso no es contacto solo. Yo no sé cómo decírtelo. Por eso te digo, el problema es si ahí le delegaron todas potestades que no le corresponden. Porque una cosa que creo que dijo Pereira, él, el jefe de la custodia, se encarga de muchas cosas, maneja muchas cosas. Hasta la seguridad de los visitantes extranjeros, de los presidentes extranjeros que vienen al país. Todo maneja. ¿Cuántas cosas debería manejar Astesiano? ¿Cuántas cosas? ¿No? ¿Y qué grado de confianza tiene con el presidente que se lo lleva de vacaciones a Costa Rica? ¿No? No, estoy muy de acuerdo con lo que dice Botinelli. La persona de más confianza, dijo Oscar Botinelli otro día en una entrevista que le hicieron, creo que en TV Ciudad, la persona de más confianza no es un cargo necesariamente alto, es el que está todo el día contigo. Claro. Y el que está todo el día contigo es el custodio. El que viaja con tu familia de vacaciones. Que dice, el que más conocía a Napoleón era el ballet. Sí, es así, Popi. ¿No? Pero yo te digo, me parece que es una cosa que viendo todas las declaraciones en todo este suceso, no sé si va a salir a decir algo ahora, la calle Pou, cómo se ha ido desgranando el discurso ese que venía, y esa buena imagen publicitaria que venía desde el manejo de la pandemia hasta ahora, ¿no? Cómo ya no tiene la misma seguridad, cómo el mensaje se va desdibujando, ¿no? Cómo no tiene rédito. Yo no sé si es que la agencia de publicidad no encuentra
cómo resolver temas cuando son críticos para la institución presidencia, porque obviamente la pandemia fue crítica, pero fue para toda la sociedad y para todo el mundo. Lo que pasa es que hay cosas que vos, con una buena agencia, con un buen coach, con uno de esos que hacen gestión de comunicación de crisis, podés comunicar y más o menos zafar. Pero hay cosas que son. Bueno, eso te digo, una cosa son las crisis, yo qué sé, importadas, digamos, con la pandemia. Y otra cosa son las crisis generadas por tu propio accionar, como es esto de Astesiano, o como es lo del tabaco. ¿Vos vinculás la renuncia de Daniel Salinas? Yo no sé si Salinas saldría, pero que le cayó muy mal. Yo no sé si iba a ser elegido secretario de la OPE. No, pero que a él no le gustó nada. No le gustó nada y cayó muy mal afuera, porque A mí me parece que Salinas deja el cargo, entre otras cosas, por eso. Sí, pero además no es la primera vez que lo ningunean, porque no le preguntaron nada con lo del tabaco, ¿no? Acuérdate que la negociación de las vacunas nunca estuvo Salinas. No, y el día que sepamos algo sobre esa negociación, va. Contame un poquito más, estuvimos hablando con la gente de las ollas, la verdad que me resultó muy esclarecedor, muchas cosas. Pero ¿viste esta frase de Alfie? No tenemos la explicación. No tienen explicación. Además habla de estancamiento cuando hay aumento de la pobreza, ¿no? Sí. Pero dice, no mejoró pese a transferencias. Hemos pensado una explicación y no la tenemos. Cuando toda la academia, ¿te acordás que el primer programa de Legítima Defensa, 15 de mayo de 2020, estuvo Mauricio de Rosa, el economista, y presentó aquel trabajo que había hecho con Brum, donde dijo, si el Estado no se pone las pilas, va a haber a fin de año 100.000 pobres más. Además, dicho y hecho, ¿no? Sí, pero además ahora se queda otra cosa, que no está acá, pero te quería decir, que es que la inflación roza los 2 dígitos. Está con 9,95. Y donde más crece es en alimentos y bebidas no alcohólicas. Está complicado, sí. Está complicado. Los tomates se dispararon de nuevo. Sí, yo ya compré tomate, te contaba hoy. 3 tomates, 151 pesos. Y tuve una tentación de pedir al postero que me diera una bolsa transparente para alardear en el barrio que llevaba tomate, ¿viste? A ese precio. Ah. Como quien muestra un coche nuevo, ¿no? Una Ferrari. Una Ferrari. Vas con los tomates en la bolsa y la gente te mira y te dice, mirá que te viene cantando tu cosita, Popi. No. Pero es verdad. Pero además, fíjate vos que acá hay cosas, porque el gobierno dice siempre que la inflación es internacional, que es verdad. Pero hay cosas que no son internacionales, porque el aumento de los panificados, cuando nosotros producimos trigo y exportamos trigo, no se explica, sino es porque los que producen el trigo y los que exportan quieren cobrar lo mismo adentro que afuera del país, ¿no? Lo mismo pasa con la carne, lo mismo pasa con el aceite, con el girasol, ¿no? Entonces, no puedes echarle la culpa a todo el exterior, aunque ahora va a haber un problema con el petróleo, ¿no? Porque viste que la OPEP reduce en 2 millones de barriles diarios la extracción, va a aumentar. Va a aumentar de nuevo. Va a aumentar, ¿no? Que eso sí es importado, eso sí. Bueno, Popi, ya nos quedamos sin tiempo. Bueno. Se pasó rapidito. Sí. No pudimos hablar nada de la reforma de la Seguridad Social, pero estuvimos charlando con Ramos. Estuvimos tratando el tema en Legítima Defensa. Ahora, ¿te das cuenta que la reforma de la Seguridad Social son una cosita? Es simplemente abatir costos, ¿no? No tiene otra razón de ser. No, y ahora con los nuevos cálculos se sabe que los menores de 45 años... Abatir costos y facilitar el negocio del lucro privado, de la SAFAP. Pues yo te lo decía la vez pasada, se extiende a todas las cajas paraestatales. Y es obligatorio. Vamos a seguir analizando estas cosas en las próximas semanas, Popi. Dale. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el mensaje final en Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos,
brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Hay decenas de clubes de niños y de centros juveniles, puedo traer la nómina, que se han venido abriendo o que están en proceso de apertura. Según los reportes de población y proyectos publicados en la página web de INAU, que analizan el periodo diciembre de 2019 y marzo de 2022, en este tiempo se abrió un club de niños en todo el país. No se abrió ningún centro juvenil ni ningún centro de educación y cuidados para madres y padres que estudian en el liceo. En este mismo periodo de tiempo, en nuestro país, la pobreza de niños, niñas y adolescentes duplicó la pobreza adulta. El INAU no ejecuta su presupuesto de 40 millones de dólares. Contra la intransigencia de INAU, SINTEP en lucha. Acorralado por el caso Astesiano, en realidad por una seguidilla de casos que no puede explicar, que inicia por lo menos con el pasaporte entregado en Dubái a Sebastián Marcet, que continúa con las decisiones tomadas a favor de la empresa Montepaz, que finaliza por ahora con el caso de la banda de la Torre Ejecutiva, que desde el seno de la Presidencia de la República había montado un mecanismo para entregar pasaportes auténticos con datos falsos a ciudadanos rusos que obviamente no estaban haciendo cosas legales, porque si no, porque iban a querer tener pasaportes de ese tipo a precios que oscilan entre los 10.000 y 50.000 dólares, y que todavía no sabemos cuántos pasaportes se entregaron en estas condiciones, pero se habla de cientos, de miles, es decir, estamos hablando de millones de dólares, de un negocio verdaderamente millonario. Bueno, acorralado por todo eso, el gobierno, que no puede explicar de ninguna manera convincente, y que además todos los días recibe nuevos resultados de las investigaciones periodísticas o de las que se filtran, que lo compromete más, intenta desviar la atención con cualquier cosa. Trata de desviar el foco de la atención pública hacia cualquier punto para que la gente no siga hablando de esto. Pero es un esfuerzo vano. No hay olla popular, no hay tendencias sobre Sendic, no hay operaciones de prensa capaces de sacar este tema del centro de la escena. No hay, porque es tal la gravedad, es tal lo escandaloso del caso, y las balas le pican tan cerca a las autoridades políticas, mientras se sigue investigando, que es imposible sacar el tema.
El gobierno debería entender que hubo un gobierno hasta el caso Marcet y después de eso ya la credibilidad había quedado bastante deteriorada. Pero si querés ampliarlo, hubo un gobierno hasta el caso Astesiano y después del caso Astesiano comenzó otro gobierno. Un gobierno donde el deterioro de la credibilidad y de la imagen del presidente es irremediable. El gobierno tenía una popularidad en caída desde el mes de abril, caída continua, pero lograba temperarlo de alguna manera con esa imagen sostenida, con un esfuerzo publicitario permanente, una campaña que se ha mantenido en el tiempo, con un blindaje mediático nunca antes visto, lograba temperarlo con esa imagen del presidente. Pero en el momento en que se descubrió que una asociación para delinquir funcionaba en el seno de la presidencia, aparentemente comandada por el jefe de custodios del presidente, y se supo que ese señor Alejandro Astesiano tenía un profuso antecedente de anotaciones e incluso formalizaciones, procesamiento judicial, incluso cárcel. Ya la imagen del presidente quedó afectada por el resto del mandato seguro, pero seguramente para el resto de su vida. Ya está, ya no hay nadie. Tenés que ser un fanático de este gobierno para creer algo. Para creer que el presidente no sabía, que al presidente se le escapó todo, que al secretario de la presidencia cuando firma la autorización para que ingresen ciudadanos rusos cómplices astesianos en el medio de la pandemia y con las fronteras cerradas, lo hizo porque firmaba sin mirar, porque entre tantas otras resoluciones. Tenés que tener un grado de candidez, de ingenuidad para creer todas esas explicaciones que no la tiene prácticamente nadie en la población. Tendrá un porcentaje muy chiquito de la población. El resto de la población no cree. El resto de la población, ni siquiera los que votaron a este gobierno, lo cree. Entonces, esa es la situación en la que estamos desde el punto de vista de las consideraciones morales sobre este gobierno. Pero en las consideraciones políticas del gobierno se siguen produciendo conflictos. Esta semana que pasó se extendió. El conflicto de la educación abarcó prácticamente todos los subsistemas. La Universidad de la República en huelga, huelga docente, huelga de los funcionarios, huelga de los estudiantes, apoyo explícito de los posgraduandos, apoyo explícito de los investigadores de InvestigaUy, o sea, los investigadores del Uruguay, pronunciamiento de la sala de egresados, es decir, los representantes de los egresados, de los profesionales, de los graduados en la Asamblea General del Claustro, pronunciamiento respaldando la solicitud presupuestal. Huelga en secundaria de los docentes, huelga de los estudiantes de secundaria del área metropolitana, ocupación del Instituto de Profesores Artigas, huelga de los docentes de UTU, renuncias masivas de los docentes de las ATD de secundaria y después de las ATD de primaria. Es un conflicto general, es un conflicto del área de la educación absolutamente general. Bueno, eso sucedía esta semana mientras el gobierno afirmaba que no iba a darle ni un peso a la universidad, cosa que además cumplió en la votación de la rendición de cuentas, y que sigue sosteniendo que en realidad hay una suerte de mayoría silenciosa que lo apoya en su proyecto de transformación educativa. Pero no se vio, porque la movilización que convocaron los gremios de la educación el día jueves fue imponente, fue masiva, verdaderamente imponente, enorme. Vean las imágenes, hay imágenes aéreas, todo. Entonces tenés un gobierno acorralado por una sospecha, todo el mundo sospecha de su probidad, más bien todo el mundo sospecha de que hay mucha gente involucrada en ese esquema corrupto que funcionaba desde la torre ejecutiva, y además en las políticas que lleva adelante con una gran impopularidad en la comunidad educativa, con un fracaso notable, ostensible en el terreno de la seguridad, donde también empiezan a surgir elementos de que los policías, los jefes de policías de algunos, por lo menos de algunos departamentos, se va a descubrir que esto es mucho más general, ordenaban maquillar la cifra. Y que además el ministro del Interior lo sabía desde hacía meses y nunca dijo nada. O sea, estaban bajando la cifra, bajando para mentir.
para mentir. Es un gobierno que tiene una estructura donde se va demostrando que tiene muchos planos, estructuras para mentir. Fracasa en seguridad, está peleado con toda la comunidad educativa y además quiere promover una reforma de la seguridad social que a poco que se hacen los cálculos se demuestra que perjudica enormemente a los trabajadores y a las trabajadoras, por lo menos los menores de 45, que van a perder todos entre 8 y 30% de las jubilaciones cuando se jubilen. Nada. Es un desastre por todos lados. Es un desastre que todos estamos observando y es un desastre que se va a llevar puesta la popularidad del gobierno. Ahora, yo quiero utilizar este mensaje final para hacer una reflexión más que tiene que ver con la izquierda y no con el gobierno. Entiendo que la izquierda, que la oposición, concentrada en el Frente Amplio, haga las acciones parlamentarias que hizo, los discursos en la sesión de votación de la rendición de cuentas, el llamado o la convocatoria a Comisión General a jerarcas del Poder Ejecutivo, pueden incluso pensar en hacer interpelaciones, pueden hacer declaraciones en la prensa, tuitear, pero me parece que está faltando oposición. Quiero ser honesto, es obvio que eso es una decisión, las decisiones las tiene que tomar la fuerza política, el Frente Amplio, sus autoridades, sus dirigentes, pero está faltando oposición. Esto no es un problema solo de oposición en el Parlamento. Es un gobierno discutible en los puntos de vista de su probidad, de su honestidad, y además llevando adelante una política que está generando rechazo en todo el ámbito social. Esto no es un problema solo de discutir en el seno parlamentario. Hay que oponerse más. Hay que oponerse democráticamente, pacíficamente, pero masivamente. Hay que buscar la forma de oponerse más, porque todavía queda la mitad del mandato. No es que ya se termina, falta muchísimo para las elecciones. Y es necesario una oposición, a mi gusto, más fuerte, más sentida, porque hay que evitar que este proyecto excluyente que ha logrado producir cada vez más pobreza, que generó un aumento del 39% en la pobreza infantil de los niños menores de 6 años, siga avanzando y deteriorando la calidad de vida de la gente mucho, todavía mucho más, mientras se siguen descubriendo estos chanchullos escandalosos que nos ponen en la tapa de todos los diarios del mundo. Yo creo que el Frente ha hecho muchas cosas bien en este periodo, ha mantenido su unidad, ha logrado situar en el discurso muchas veces sus planteos. Pero me parece que la oposición tiene que ser más fuerte, tiene que ser una oposición movilizada, activa, como la que están planteando los gremios. Una movilización, una oposición que se vea en la calle. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.